Hola, bienvenidos a una nueva revisión de facmac.com. Hoy nos vamos a centrar en Total Spaces. Total Spaces es un sustitutivo de Mission Control. Mission Control es el sistema de gestión de escritorios que Apple implementó en Lion y que también está disponible en Mountain Lion y que en general es bastante deficiente, sobre todo a la hora de trabajar con múltiples monitores. Está diseñado para trabajar con un único monitor, funciona muy bien con un único monitor, pero realmente cuando estás trabajando con múltiples monitores, Mission Control es incapaz de gestionar correctamente las ventanas, sobre todo a la hora de moverlas entre escritorios y diferentes espacios. Para buscar un sustitutivo a Mission Control que además nos ofrezca todas aquellas estupendas posibilidades que en Snow Leopard ofrecía Spaces y que además cuenta con un desarrollador detrás que nos promete o que promete aumentar las capacidades del software, Total Spaces nos ofrece frente a Mission Control esa estupenda gestión de escritorios al estilo de Snow Leopard. Con una ventaja adicional, podemos mostrar las aplicaciones a pantalla completa en una zona aparte para poder trabajar directamente con los escritorios y poder saltar en cualquier momento a las aplicaciones a pantalla completa sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos las opciones de Mission Control y aquí tenemos las opciones de Total Spaces. Si yo me voy a Mission Control, volvemos a estamos en Mission Control, en estos momentos yo tengo que seleccionar aquí para poder moverlo. Si estoy aquí y quiero llevarme esta ventana al otro extremo, bueno, pues simplemente no puedo, mientras que con Total Spaces yo en cualquier momento puedo desplazarme una ventana de una aplicación y llevarla a cualquier ubicación para que esté disponible allí donde la necesite. Esto es muy importante porque te permite reorganizar las ventanas con mucha más facilidad. Mission Control cuenta además con las opciones utilizando la barra espaciadora de Exposé. Y vamos a repasar las preferencias de la aplicación porque es una aplicación y para ver cómo podemos ajustar. Aquí tenemos nuestras preferencias, cómo podemos ajustar Total Spaces. Vamos a general, empezaremos por general para que se comporte como a nosotros nos interese. Empezaremos por activarlo cuando arranquemos nuestro ordenador y además mostrar el gráfico de notificación cuando cambiemos de escritorio. El gráfico de notificación es esa pequeña ese pequeño elemento que estamos viendo aquí, que también se veía en Snow Leopard, pero lo podemos eliminar para que no se vea. Disponemos de un menú donde hemos activado la posibilidad de activarlo o desactivarlo, la opción de cuando arrastremos ventanas entre escritorios dentro de aquí el grid, digamos la estructura general de escritorios, las ventanas se quedarán donde las dejemos o donde estaban previamente. Toda esta interfaz que está ahora en inglés estará en castellano en la próxima actualización de la aplicación, así que no te dé en un momento miedo determinado comprarla porque va a estar en español aunque no hables inglés. Podemos eliminar, cambiar las opciones para mostrar, por ejemplo, el fondo de escritorio, no mostrarlo en un momento determinado, cosa extremadamente útil en los Macs que tienen menos potencia. Bueno, pues nos evitamos cargar ese fondo de escritorio y además podemos mostrar o no mostrar las aplicaciones que están en pantalla completa en la parte inferior. Aquí podemos gestionar directamente en Layout cuántos escritorios necesitamos y dónde vamos a situar las aplicaciones a pantalla completa. Podemos definir tantos escritorios como necesitemos, los añadiremos. Aquí tendremos todos esos escritorios y además adicionalmente si pulsamos control clic podemos definir un atajo de teclado específico para cada uno de ellos sin la necesidad de tener que depender de los atajos de escritorio que vienen configurados por defecto. Además, podemos situar las pantallas para navegar
por los escritorios, las pantallas, las aplicaciones a pantalla completa. Vamos a eliminar unos cuantos escritorios, las pantallas, las aplicaciones a pantalla completa para en un momento determinado, bueno, pues poder desplazarnos hasta esas aplicaciones, ya que están situadas a la derecha. Lo estamos viendo en el gráfico. Vamos a volver a nuestras preferencias y podemos navegar, si tenemos activado, en las preferencias del sistema, ya que podemos trabajar en conjunción con Mission Control. Si tenemos mostrar el dashboard como un espacio, automáticamente podremos navegar a la izquierda al dashboard. Vamos a eliminar el dashboard. Ya lo tenemos aquí. Y vemos cómo podemos gestionar rápidamente, bueno, pues todo este layout de escritorios. La circulación es muy sencilla, es decir, yo puedo establecer circulación para que cuando arrastre un elemento hacia, por ejemplo, un extremo de la pantalla, bueno, pues este se mueva al siguiente escritorio. Podemos establecer circulación vertical. Y podemos activar en cualquier momento que cuando nos acerquemos al final de de uno de los extremos, bueno, pues se quede en el mismo extremo o salte al siguiente escritorio, con lo cual en un momento determinado podemos rápidamente circular en ambos sentidos de forma totalmente libre. Podemos trabajar con transiciones en el vídeo tutorial. En el tutorial pues no se ven muy bien estas transiciones, pero podemos definir diferentes tipos de transiciones que pueden ser, bueno, pues movimientos, cubos, intercambios, flip, etcétera. O sea, tenemos diferentes tipos de transiciones y además podemos definir esa velocidad de transición. Además, podemos añadir gestos con 4 dedos, con 3 dedos, con 5 dedos, invertir la dirección y además cambiar de espacio moviendo el ratón al final de la pantalla, o sea, de forma que si yo lo acerco aquí, bueno, pues automáticamente cambiaría. Vemos cómo ha cambiado allí. Y además podemos añadir un atajo de teclado para que no vernos parametrizados por ese comportamiento cuando nos acercamos al borde de la pantalla con el ratón, sino que solo funcionará cuando tengamos una combinación de teclas predeterminada. Disponemos de un montón de atajos de teclado para trabajar y elegir, es decir, podemos desplazarnos por los diferentes escritorios utilizando, en este caso la combinación es mayúsculas control flechas, pero podemos definirla en cualquier momento a nuestro gusto e interés. Podemos definir para visualizar, en este caso es mayúsculas opción espacio para saltar al layout de escritorios, pero también podemos definir qué botón del ratón, en este caso yo lo tengo parametrizado para el botón de la ruleta central. Y podemos solicitar el exposé instantáneo y solicitar pues un atajo de teclado. Disponemos para trabajar con esquinas inteligentes para mostrar la visualización de del layout de escritorios, o podemos mostrar exposé cuando estemos en modo layout, es decir, arrastro el ratón aquí a la parte inferior izquierda y dispongo de exposé. Podemos gestionar las aplicaciones que se mostrarán en todos los escritorios, en un escritorio, etcétera. Bueno, pues podemos mostrarlas aquí. Seguirá funcionando perfectamente las opciones para mostrar en todos los escritorios en este escritorio, y se sincroniza perfectamente estas opciones con las opciones disponibles en Mission Control, en mostrar, para mostrar pues las aplicaciones en un escritorio, dos escritorios. Aquí la ventaja que tiene es que no tenemos que ir aplicación por aplicación para decir que se tiene que mostrar en este escritorio. Bueno, podemos realizarlo desde aquí o mostrarlo en todos los escritorios de una forma mucho más rápida y más sencilla. Y en las opciones avanzadas nos permite mostrar cuando estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos aquí, decir, bueno, pues tenemos dos escritorios, tenemos 4 escritorios
y dos escritorios que serían para pantallas, para aplicaciones a pantalla completa. Vamos a volver a dejarlo en 0. Y una de las características más interesantes que muchos usuarios utilizaban en Snow Leopard, que es arrastrar, por ejemplo, documentos entre ventanas, o arrastrar un elemento que está, por ejemplo, seleccionado, es decir, un texto, y estás en un escritorio, por ejemplo, estás en este escritorio y quieres llevarte un elemento a este escritorio. Bueno, pues el desarrollador está trabajando en añadir un timer, un gestor de tiempo, y es muy posible que lo añada en futuras versiones, para que cuando tú pinches y arrastres, es decir, tenemos aquí un elemento, yo pincho, invoco y arrastre, bueno, pues saltemos a este escritorio, pero mientras no lo podemos hacer, podemos utilizar las flechas para desplazarnos hasta ese elemento, hasta ese escritorio, y pulsar la tecla Enter para saltar hasta ese escritorio y automáticamente dejar ese elemento pues donde lo queramos. En cualquier momento podemos seguir trabajando con Mission Control, es decir, Total Spaces no elimina Mission Control de nuestro ordenador, sino que podemos en cualquier momento trabajar de forma conjunta, es decir, yo puedo saltar a Exposé y cuando, por ejemplo, estoy dejando un elemento, puedo trabajar con Total Spaces desde un punto determinado. Bueno, pues saltar a Total Spaces, llegar hasta este elemento y aquí abrir las diferentes ventanas para elegir dónde quiero en un momento determinado, bueno, pues dejar ese elemento. Así que no son excluyentes, es decir, puedes trabajar tranquilamente con ambas aplicaciones de forma conjunta para tener lo mejor de los dos mundos. Total Spaces, eso es una estupenda aplicación que cuesta $15 y que tienes disponible para descarga en la web de su desarrollador.